amigos de Hebreo 1? Tenemos la oportunidad de ver una nueva lección. En esta oportunidad vamos a ver una introducción al verbo hebreo. Advertencia: estamos llegando a una instancia avanzada del aprendizaje del hebreo bíblico, de la gramática del hebreo bíblico, y como en toda lengua, el verbo es el corazón, el motor del idioma. Y por lo tanto vamos a prestar mucha atención a los detalles que tienen que ver con las formas verbales. Tenemos que reconocer que esta es una instancia donde de pronto algunos contenidos se pueden hacer un poquito más difíciles. Por eso vamos a hacer todo lo posible y lo mejor de nuestra parte para tratar de explicar esto de la manera más sencilla posible, aunque necesitamos también valernos de un vocabulario técnico específico para darle también precisión a lo que intentamos decir. Los objetivos de esta unidad son, en primer lugar, ilustrar a partir del español las principales características del verbo hebreo. Esto para nosotros es importante, porque siempre que nosotros aprendemos una nueva lengua, construimos sobre el dominio que tenemos de la propia, de nuestra lengua materna. También he sabido que no siempre estamos tan familiarizados con las nociones gramaticales de nuestra lengua, por lo tanto necesitamos primero recordar algunos conceptos basados en nuestra lengua para entonces buscar las equivalencias o las diferencias en el hebreo bíblico. El segundo objetivo es comprender las nociones de temporalidad, aspecto, modalidad y modo de acción. Así que, teniendo en cuenta esto, vamos a iniciar con la presentación formal en relación al verbo. ¿Qué es el verbo? Esto es una pregunta muy importante para comenzar a hablar acerca del verbo hebreo. Una definición sería la siguiente. En una lengua, el verbo es la parte de la oración o categoría léxica que puede expresar acción o movimiento, existencia, consecución, condición o estado del sujeto. Simplemente un comentario adicional. El verbo no solamente expresa acciones, aunque por lo general nosotros relacionamos los verbos con la idea de acciones, los verbos también pueden expresar otro tipo de situaciones como son la existencia, la consecución, la condición o el estado de algo. ¿Bien? Entonces, antes de avanzar, me interesaría que cumplamos con la siguiente consigna. Busca tu Biblia, allí en español, ábrela por favor en el capítulo 1 del libro de Génesis e intenta identificar al menos 10 verbos que se empleen en este capítulo. ¿Bien? No importa qué verbo. Trata de mirar allí verbos en español. ¿Cuáles serían los verbos que podemos encontrar en ese capítulo? ¿Bien? Para cumplir con la consigna, pausa el video. Muy bien. Veamos. Tal vez encontraste algunos de los siguientes verbos. Creó, estaba, cubrían, se movía, hubo, haya, entre otros que tal vez has identificado. Muy bien. Pero ahora avancemos un pasito más. Has identificado algunos verbos. Intenta pensar si esos verbos bajo qué categoría de las tres que ponemos en pantalla estarían asociados. Si se trata de una acción o movimiento, existencia o estado. ¿Bien? Pausa el video nuevamente para cumplir con esta consigna. Bien. Seguramente pudiste identificarlo sin ningún problema. Se movía, por ejemplo, es obvio que expresa movimiento. Haya, luz. Allí tenemos la idea de existencia. La tierra estaba desordenada y vacía. Allí tenemos la idea de estado. Bien, esto es lo más fácil, pero seguramente lo han podido hacer con otros verbos también. Bueno, bajo esta premisa,
el verbo hebreo puede ser dividido entre verbos activos y verbos estativos. Bien, los verbos activos son aquellos que expresan una acción y los verbos estativos son aquellos que expresan un estado o una cualidad. Por ejemplo, el verbo katón, que expresa la idea de ser pequeño o estar en pequeñez. ¿Bien? Cuando nosotros hablamos del verbo y de las formas verbales y de las conjugaciones verbales, primero que nada tenemos que introducirnos en lo que es la morfología. ¿Qué es la morfología? Bueno, básicamente el estudio de las formas de las palabras, ¿sí? Cómo se escriben las palabras. Y cuando hablamos de morfología estamos hablando de sus partes y cómo esas partes afectan el significado o el sentido de la palabra. Vamos a poner, por ejemplo, la palabra o la raíz com, que viene de comer, por ejemplo, ¿no? Pero con esa misma raíz yo puedo hacer varias palabras. Por un lado tengo la acción de comer, pero también puedo decir comió, puedo decir comeré, puedo decir comiendo, puedo decir comedor, y etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué es lo que tenemos entonces aquí? Yo lo que tengo es, por un lado, una raíz, ¿sí? Una raíz verbal, y por otro lado tengo la desinencia o la flexión verbal. Si nos concentramos solamente en la raíz, esa raíz puede ser regular o irregular. Las raíces son regulares cuando mantienen su forma indistintamente de qué conjugación se esté construyendo. Este es el caso de la raíz com, que no va a variar bajo ningún punto de vista y que simplemente va a adoptar diferentes desinencias o flexiones verbales para indicar cosas distintas. Y la raíz es irregular cuando esa raíz inicial se ve alterada, modificada dependiendo de las conjugaciones. Uno de los verbos más irregulares en toda lengua es el verbo ser y estar. Hay una gran diferencia entre las conjugaciones. Una cosa es decir yo soy, tú eres, él fue, nosotros fuimos, en fin. ¿Bien? Y entonces, algo muy importante es que la raíz del verbo lo que me indica es específicamente el tipo de acción o de estado al que hace referencia la palabra. Nada más. Mientras que la desinencia nos va a aportar una gran cantidad de informaciones. ¿Bien? Por ejemplo, la desinencia me va a indicar quién hace la acción. Y esto haciendo referencia a una persona, género y número. Por ejemplo, comió. ¿A quién está haciendo referencia? Él comió o ella comió. ¿Sí? Entonces ya tenemos una alusión a quién realiza esa acción. ¿Cuándo se hizo esa acción? Es decir, en pasado, presente o futuro. En el caso de comió, es una acción pasada. En el caso de comeré, es una acción futura. En el caso de comiendo, está hablando de una acción presente que está teniendo lugar en el ahora. Y no solamente esto nos indica la desinencia, sino que también la desinencia me indica cómo se realiza la acción. ¿Qué tipo de acción se señala? Es decir, si es una acción completa o incompleta, activa o pasiva, reflexiva, puntual, durativa, etc. Así que fíjense cómo esa desinencia, que en algunos casos puede ser simplemente una letra, me indica una gran cantidad de información. Bueno, esto es importante porque en el hebreo se va a trabajar de una manera similar a esta. Vamos a tener una raíz verbal y a esa raíz verbal le vamos a añadir las desinencias o las flexiones verbales. Bien, la raíz es lo que ustedes van a estar aprendiendo en los vocabularios, es decir, la forma de diccionario. Mientras que aquí, por medio de la explicación de la gramática en las próximas lecciones, van a poder aprenderse las desinencias específicas para cada conjugación verbal y qué es lo que expresa o para qué se emplean esas conjugaciones verbales. Pasando entonces de lo general a lo específico que atañe al verbo en hebreo, en primer lugar nos vamos a concentrar en la raíz. ¿Bien? La mayoría de los verbos hebreos
salvo algunas excepciones, desde luego, se caracterizan por ser trilíteros, es decir, que tienen una raíz compuesta de solamente 3 letras, ¿sí? Sin importar cuál del alefato es, tenemos 3 consonantes que forman parte de la raíz del verbo hebreo. Bien. Sin embargo, a partir del tipo de letra que compongan a ese verbo, los verbos se pueden clasificar entre verbos fuertes y verbos débiles. Esta es la designación más común que se emplea en la mayoría de las gramáticas hebreas. El equivalente sería a decir verbos regulares o verbos irregulares, ¿sí? Los verbos fuertes no serían otra cosa que los verbos regulares, mientras que los verbos débiles serían los verbos irregulares. ¿Cuáles son los verbos fuertes? Son aquellos cuya raíz está formada por 3 consonantes fuertes. Y bueno, ¿y cuál es la diferencia entre consonante fuerte y consonantes débiles? Bien, nos va a quedar más claro con la definición de los verbos débiles. ¿Qué son o cuáles son los verbos débiles? Son todos aquellos que poseen en su raíz una o 2 consonantes que son o bien guturales, Aleph, He, Het, Ayin y a veces Resh, pero también son aquellos que poseen alguna de las siguientes letras: una Yod, una Vav y una Nun. Y, por último, también son verbos débiles aquellos verbos cuya segunda y tercera radical, es decir, la segunda y la tercera consonante que componen la raíz, son exactamente la misma letra. Esos verbos van a generar un tipo de verbo particular que se los conoce como los verbos geminados. ¿Bien? Entonces, los verbos fuertes serían todos aquellos que no cumplen con las excepciones mencionadas en el inciso de los verbos débiles. ¿Bien? Entonces, en el hebreo, los verbos débiles se los ha agrupado por familias. Básicamente vamos a hablar de 10 familias de verbos irregulares. Tenemos 2 sistemas distintos de nombrar a esas familias de verbos irregulares, de verbos débiles, ¿sí? Por un lado está el sistema tradicional, que lo que hace es utilizar un verbo paradigmático, en el caso del verbo Paal, y utilizarlo simplemente como un sistema de coordenadas. Es decir, mencionar la letra P es hacer referencia a la primera consonante, mencionar la letra Ayin es hacer referencia a la segunda consonante de la raíz verbal, y la Lamed es para hacer referencia a la tercera consonante de la raíz verbal. ¿Bien? Bueno, ese sistema ha sido reemplazado recientemente, en los últimos años, décadas ya, por un sistema distinto, vamos a denominarlo sistema moderno, que lo que hace es asignarles sencillamente un número a cada consonante: 1, 2 y 3. ¿Bien? Entonces, la familia de los verbos irregulares va a estar dada por cuál de las 3 letras de la raíz verbal es la que genera la irregularidad. Bien, entonces en función de eso vamos a tener el verbo uno-gutural o los verbos uno-gutural, todos aquellos cuya primera radical sea una letra gutural, como el verbo amad, por ejemplo, que tiene una ayin. Los verbos dos-gutural, que tienen en la segunda radical una letra gutural, como por ejemplo el verbo sha'al. Los verbos tres-gutural, como el caso del verbo shalach, que la tercera consonante del verbo es una letra gutural. Luego, dentro de esa familia de las guturales, vamos a tener algunas familias nuevas porque crean algunas excepciones distintas. Entonces vamos a tener, por ejemplo, la familia 1 Aleph, es decir, que cuando la Aleph va en el primer lugar va a generar una familia distinta, lo mismo que si la Aleph ocupa la tercera posición, en ese caso va a formar una nueva familia de verbos irregulares, denominado 3 Aleph. Lo mismo va a ocurrir con los verbos del paradigma 3G, es decir, cuando la G es la tercera consonante de la raíz. También generan una familia de verbos irregulares los verbos 1 Nun, es decir, verbos cuya primera radical es la letra Nun. Luego, en una misma familia vamos a tener
los verbos dos yod o dos bab, que básicamente funcionan de la misma manera, de manera similar. Luego vamos a tener también los verbos uno bab o uno yod. Y por último los verbos geminados, que son aquellos cuya segunda y tercera radical es la misma, se repite. Bien, como el caso del verbo sabab. Fíjense cómo la vet es la consonante, tanto la segunda como la tercera. Bien, bueno, más adelante vamos a entrar en los detalles de cómo afectan estos verbos débiles algunas de las reglas gramaticales de las conjugaciones verbales hebreas. Bien, pero mientras tanto lo importante es que se vayan familiarizando con esta designación, principalmente la que vamos a emplear de ahora en más, que es la del sistema modal. Bien. En cuanto al sistema verbal hebreo, es decir, cuáles son las principales conjugaciones del hebreo bíblico, vamos a seguir un sistema de 5 formas verbales que van a ser las principales formas verbales que de paso vamos a compartir en este curso. En este sentido, nosotros estamos siguiendo la propuesta del autor Jan Joosten, que ven también allí en pantalla. Vamos a decir que el tema de las formas verbales es un tema bastante debatido en la actualidad. Se han producido varias modificaciones, algunos planteos tradicionales, se sigue investigando, se sigue trabajando, se sigue discutiendo sobre la morfosintaxis del hebreo bíblico, pero vamos a tratar de presentar algunos consensos, algunas ideas, siguiendo básicamente aquí la propuesta de Joosten, que nos ha ayudado a simplificar un poquito este panorama. Bien, siguiendo esa propuesta, nosotros vamos a dividir, ¿verdad?, el sistema verbal hebreo en 5 conjugaciones principales. La primera de ellas es la conjugación katal, la segunda es la conjugación yiktol, que tiene una conjugación que es equivalente, que se llama vekatal. Ambas son conjugaciones sinónimas que expresan prácticamente lo mismo. En un tercer elemento vamos a tener la conjugación vayiktol. Luego vamos a tener también las formas volitivas, los volitivos. Y por último el participio predicativo. El participio se puede utilizar para más de una función gramatical, pero específicamente nos vamos a concentrar en el participio cuando cumple función de predicado de una oración. Bien, así que vamos a operar bajo esos 5 elementos. ¿Cuáles son las peculiaridades a nivel de desinencia que nos permiten identificar o diferenciar estas conjugaciones? Bueno, lo vamos a ver en la medida que vayamos explicando cada una de ellas. Pero para adelantarnos un poquito, vamos a mencionar lo siguiente en cuanto a las flexiones verbales. Ya vimos previamente lo que compete al tema de la raíz, que podemos clasificar el verbo según se trate de verbos débiles o verbos fuertes. Y a partir de las flexiones verbales vamos a identificar las conjugaciones de los verbos. ¿Bien? Entonces, hay 2 grandes conjugaciones hebreas que establecen 2 flexiones principales. Una es mayormente sufijada y la otra es prefijada. Bien, la conjugación prefijada es el yiktol y la forma sufijada es la conjugación katal. Bien, entonces el parámetro sería básicamente el siguiente. Nosotros tenemos la raíz verbal. En el caso del katal, a esa raíz se le va a añadir una flexión verbal hacia el final, a modo de sufijo, y en el caso del yiktol va a tener siempre una flexión verbal que va a ir al inicio de la raíz, antes de la raíz, que es a modo de prefijo. Bien, las formas vekatal y vayiktol, noten la semejanza fonética con las formas katal y yiktol, no son otra cosa que una conjugación semejante a la en el caso del vekatal, semejante al vekatal, solo que con el añadido de una conjunción vav, y lo mismo ocurre con el vayiktol. Es una forma yiktol a la cual además se le va a prefijar una conjunción vav. Las formas volitivas se construyen a partir del yiktol, son variantes en la escritura del yiktol, se basan en la escritura del yiktol, y los participios, en tanto que se vinculan al adjetivo,
van a adoptar algunas desinencias que son similares al género y el número que expresen. Bien, bueno, seguimos con otros elementos importantes del verbo en hebreo. Y para eso es necesario definir también algunos conceptos un poco técnicos, pero que son importantes porque tienen mucha influencia en la traducción de los verbos en los pasajes bíblicos. Bien, y en esto tenemos que hablar de los conceptos lingüísticos del verbo. Básicamente hay 4 conceptos lingüísticos importantes que nos permiten comprender cómo funcionan, cuál es la dinámica de los verbos. Estos 4 conceptos lingüísticos son la temporalidad, el aspecto, la modalidad y el modo de acción. Vamos a explicar cada uno de ellos para al menos tener algunas nociones básicas sobre estos temas. Pero es preciso señalar, en primer lugar, que no todas las lenguas optan por gramaticalizar cada uno de estos conceptos lingüísticos. Es decir, que no establecen una forma o norma, ya sea morfológica o sintáctica, que permita la clara identificación de los mismos. ¿Bien? Es decir, que por la forma de escritura de un verbo, no necesariamente estoy en condiciones de identificar esos 4 elementos, esos 4 conceptos lingüísticos, porque cada lengua los va a expresar de manera distinta. Entonces, una cosa es cómo en español expresamos esos conceptos lingüísticos, y una cosa distinta va a ser a cómo el hebreo va a expresar esos conceptos lingüísticos. Por ejemplo, en el español es sumamente relevante el concepto lingüístico de la temporalidad. De hecho, todo nuestro sistema verbal en español, todas las conjugaciones del verbo en español, dependen del elemento de temporalidad, que para nosotros es pasado, presente y futuro. ¿Bien? Todo se resume básicamente a ese elemento. Mientras tanto que el modo de acción en español, cómo se realiza la acción, no es tan relevante como lo va a ser en el hebreo. Entonces, en hebreo ocurre algo totalmente distinto. La temporalidad no cuenta con una gramaticalización específica en el hebreo, es decir, que por mirar el verbo, yo no voy a necesariamente identificar si se trata de un verbo pasado, presente o futuro, pero mientras que sí, al mirarlo, voy a poder detectar cuál es el modo de la acción, porque el hebreo sí gramaticaliza y con mucha precisión el modo en que se realizan las acciones o el modo en que operan los verbos. ¿Bien? Bueno, primer concepto lingüístico, temporalidad. La temporalidad es una categoría lingüística deíctica que expresa la orientación de una situación con respecto a un punto externo, que puede ser otro punto orientado con respecto a un tercero, o un punto cero que es el origen. Bien, ¿qué es lo que intentamos decir con esta definición de pronto un poco técnica? Es lo siguiente. La temporalidad lo que define es cuál es el lugar de una determinada acción dependiendo de un punto de referencia. Ese punto de referencia puede estar antes, en simultáneo o posterior. Las acciones van a ser medidas en función de en qué lugar se ocupan. Nosotros esto lo solemos decir como pasado, presente o futuro. Sin embargo, en las formas verbales no necesariamente lo que es pasado transcurre en el pasado. Yo puedo narrar algo en futuro, pero indicando anterioridad. Entonces, es un fenómeno bastante complejo. Pero vamos a tener en cuenta que siempre vamos a tener un punto de referencia. Y eso se define muy claramente de acuerdo a los géneros literarios, al tipo de narración o de escritura. Hay algunos parámetros muy importantes. En el caso del hebreo, esto se lo estudia por medio del análisis del discurso. Pero es importante identificar cuál es el punto de referencia y en función de ese punto de referencia, cómo se mueven las acciones hacia atrás, en simultáneo o de manera posterior. Bien. Tradicionalmente se ha señalado que la temporalidad no es una característica que esté presente en los verbos hebreos.
Claro, como dijimos previamente, que el hebreo no gramaticaliza la temporalidad, es decir, no asigna ninguna desinencia o flexión verbal específica para poder identificar si una acción es anterior, simultánea o posterior. Algunos directamente han dicho que esto no está presente en la lengua hebrea. Sin embargo, esto no es tan así. Estudios recientes han demostrado la falsedad de esta idea y han puesto de relieve cómo el hebreo expresa temporalidad, pero lo hace de una manera distinta, no vinculada a la gramaticalización o a la morfología de la palabra. Por el contrario, la temporalidad se expresa en hebreo por medio de esquemas oracionales determinados, estructuras supraoracionales y elementos léxicos como adverbios o referencias temporales. Es decir, que la temporalidad va a estar dada por el contexto gramatical en que se encuentran los verbos y no por la forma de los verbos como tal. En este sentido es muy importante el estudio del contexto para poder identificar el sentido que van a tener los verbos y cómo los debo traducir de manera adecuada. Por otro lado, cada forma verbal hebreo va a expresar en cierta medida mayor o menor grado de temporalidad. Por ejemplo, la forma vayictol es una forma que claramente expresa temporalidad, acciones en tiempo pasado, mientras que las otras formas verbales no van a tener tanto elemento de temporalidad. Bien, sin embargo, vayictol no necesariamente está limitado a eso, pero en gran medida la forma vayictol va a expresar acciones pasadas. Bien, va a estar limitado prácticamente a ese elemento. Vamos con otro de los conceptos lingüísticos. Y en este caso vamos a hablar del aspecto. El aspecto es una categoría no deíctica que describe el estado temporal interno de una situación. No deíctica significa que no va a tomar como punto de referencia ningún elemento externo, es decir, ninguna otra forma verbal o elemento horizontal del contexto, sino que básicamente se va a mirar a sí misma y va a proponer dos opciones. El aspecto señala si la acción expresada por el verbo ha concluido o no al instante de referencia indicado en la oración. Es decir, cuando se pronuncia, ¿verdad?, esa acción, cuando se emite o se anuncia determinada acción, se va a presentar si esa acción está teniendo lugar o ya se ha concluido al momento del habla. Entonces, la oposición básica es entre los aspectos perfectivos e imperfectivos, es decir, perfecto e imperfecto. Básicamente el aspecto perfecto o perfectivo es cuando la acción se ha completado, mientras que se considera imperfecto o imperfectivo cuando ésta aún no se ha completado. Bien, vamos a ponerlo con algunos ejemplos en español. Pensemos en primer lugar en acciones en estado perfecto, ¿sí?, que expresen el aspecto perfecto. Es decir, acciones acabadas, acciones que ya han tenido lugar. Los chicos jugaron al fútbol en la cancha. Claramente se nos dice que esto es una acción pasada, que tuvo lugar y que ya se da por concluida. Una frase distinta, pero que expresaría el mismo aspecto, sería: los chicos han jugado al fútbol en la cancha. En este caso, a diferencia del anterior, se me indica que la acción de jugar al fútbol duró una determinada cantidad de tiempo, se extendió por el tiempo, pero que de igual manera ha concluido. Otra frase, un poco más compleja, pero que de todas maneras expresa el aspecto perfecto, sería la siguiente: cuando llegues, los chicos ya habrán jugado al fútbol en la cancha. Está estableciendo un elemento futuro. Es probable que en el presente los chicos estén jugando a la pelota, pero se ubica al hablante en una situación futura y para esa situación futura la acción ya va a haber concluido. Pasemos, por contraste, a algunos ejemplos del aspecto imperfecto, es decir, de acciones que están en proceso sin que se indique si éstas han acabado o no. Los chicos juegan al fútbol en la cancha. Esto está ocurriendo ahora, ¿bien? Los chicos jugaban al fútbol en la cancha. Cuando yo pasé, los chicos jugaban al fútbol y hay muchas probabilidades de que sigan estando allí. Si bien estoy haciendo referencia a un momento pasado, dejo abierta la posibilidad de que esa acción se siga realizando en el presente.
Otro ejemplo, los chicos jugarán al fútbol en la cancha. Toda acción futura, por naturaleza, casi siempre es imperfecta, porque no ha tenido lugar aún. Y último ejemplo, los chicos han de jugar al fútbol en la cancha. Bueno, lo que tenemos aquí son diferentes conjugaciones del verbo en español y cómo cada una de ellas indican si la acción se ha completado o si la acción no se ha completado. Para tener una imagen un poquito más completa de las conjugaciones en español y si expresan o no expresan la idea de acción perfecta o imperfecta, pueden mirar con detenimiento este gráfico. Allí las flechas que terminan en un punto expresan las acciones perfectas, es decir, las acciones que se han concluido, no importa si son en pasado, presente o futuro. Y en el caso de las flechas que no tienen, que son continuas y no tienen ningún punto, se trataría entonces de las acciones imperfectas. ¿Bien? Pueden poner pausa al video y mirar en detalle esta imagen. ¿Bien? Vamos a continuar. ¿Cómo se transmite esto en el hebreo? Y en esto tengo que mencionar que lo que les voy a presentar o lo que vamos a trabajar en esta materia va en contra de lo que normalmente se ha establecido. Esto es que el aspecto es la principal característica que expresan los verbos o las formas verbales en hebreo. Sin embargo, esto no es así. Vamos a ir en contra de esta idea. La mayoría de las gramáticas que solemos tener en español, tristemente no tenemos algunas gramáticas que incorporen algunos importantes avances que se han hecho en materia de la comprensión del verbo hebreo, asignan a la forma, a lo que nosotros denominamos aquí como forma catal, el nombre de perfecto, entendiendo que el catal siempre expresa la idea perfecta y la conjugación que nosotros denominamos aquí como yictol la denominan imperfecto. ¿Bien? Por varias razones, y esto lo iremos comentando en la medida que expliquemos cada conjugación del verbo hebreo, notaremos que esta situación no es del todo correcta o precisa. Es decir, la forma catal no siempre expresa acciones perfectas y mucho menos tampoco la forma yictol siempre acciones imperfectas, sino por el contrario pueden darse irregularidades pero que cumplen con algunos aspectos formales de la lengua, lo que nos indica que no es el elemento del aspecto no es algo que está netamente ligado a la forma del verbo, sino que también va a depender de otros elementos a nivel de oración, a nivel de contexto para poder determinarlo. No está dado en la forma del verbo, sino que va a estar dado por otros elementos. ¿Bien? Entonces, en determinados contextos, las diferentes formas pueden expresar el elemento aspectual. Pero, insisto, eso va a estar determinado por el contexto, no por la forma gramatical del verbo o la morfología del verbo. Solo de una forma verbal de las 5 que hemos mencionado hace un instante, solo de una podemos decir que expresa con bastante claridad el elemento aspectual. Y esta es, a diferencia de lo que han establecido gramáticas previamente, el participio. ¿Bien? Cuando en el orden de una oración yo tengo el participio y luego el sujeto de la acción, prácticamente siempre se está haciendo referencia a una acción o a una situación que ha sido completada. Mientras que si en el orden de los elementos en una oración yo tengo primero el sujeto y luego el participio, lo más probable es que allí se esté haciendo referencia a una situación que todavía está en proceso, es decir, una situación de carácter imperfecto. ¿Bien? Así que solamente de esta conjugación vamos a decir que hay bastante precisión en la forma y en cómo se estructura en la oración para poder determinar este elemento específico del aspecto. Vamos a mencionar otro concepto lingüístico ahora, que es el de la modalidad. Este concepto lingüístico describe el grado de realidad expresado por una forma verbal. Y cuando hablamos del grado de realidad, básicamente se va a hacer la distinción entre realis e irrealis. Las formas verbales que expresan realis implican que el hablante considera que el proceso realmente tuvo lugar, que está teniendo lugar o, en algunos idiomas, que tendrá lugar.
mientras que las formas que expresan irrealis implican que la realidad del proceso está en duda. Bien, no necesariamente que sea ficción o que no se vaya a cumplir, pero que es algo que está en duda, que puede ocurrir o que no puede ocurrir, que es una posibilidad. Entonces, en el español, el modo realis es expresado por la conjugación en indicativo, en el modo indicativo, mientras que el irrealis es expresado básicamente por el modo subjuntivo. Y ustedes sabrán que en el modo indicativo tenemos una gran cantidad de conjugaciones y también en el modo subjuntivo tenemos lo propio. En hebreo, esta de pronto es el elemento que con más claridad se percibe en el texto bíblico. Claramente yo puedo dividir a las formas verbales en este siguiente cuadro. Formas realis, el vayictol, el catal y el participio predicativo. Es decir, acciones que han tenido lugar, podrán tener lugar, y no se pone en tela de juicio eso. Mientras que en el lado de lo irrealis vamos a tener las formas volitivas, el yictol y el becatal. Bien, ese sería, o este sería el elemento más claro a partir de la morfología de los verbos hebreos que vamos a encontrar, ¿sí? La modalidad junto con el modo de acción que vamos a ver a continuación. Bueno, ¿qué es el modo de acción? Este concepto lingüístico responde a una caracterización léxica del modo en que se realiza la acción expresada por un verbo determinado. Bien, y vamos a pensar en algunas opciones. Yo tengo un modo de acción que puede ser activo, ¿sí? Cuando el sujeto realiza una acción, esta puede recaer sobre un objeto directo. Esto sería el modo activo, es decir, Juan corrió o Juan bebió toda el agua. No importa si hay o no un objeto directo, el punto está en el sujeto que realiza una acción. Pero esto se contrasta con el modo pasivo, donde la acción va, o el sujeto es sobre quien recae la acción, ¿sí? El agua fue bebida, ¿sí? La comida fue robada, por ejemplo, ¿no? En el caso del español usamos allí el verbo fue, fueron, etcétera, para poder expresar esta idea de pasividad. Es una de las opciones que tenemos. Y por otra parte, el modo reflexivo va a ser cuando el sujeto realiza la acción y al mismo tiempo es sobre quien recaen los resultados de la acción. ¿Bien? Es decir, él golpeó a sí mismo, él se golpeó, ¿no? El individuo realiza la acción de golpear, pero los efectos recaen sobre sí mismo, ¿sí? Esta sería la idea de las acciones reflexivas. ¿Cómo se expresa esto en hebreo? Bien, este es el punto donde más detalles la gramática hebrea va a establecer unos parámetros bien precisos. Y esto lo va a hacer por medio de las voces verbales, lo que se denominan las voces verbales o los binyanim. Se trata de 7 voces verbales que van a expresar estos elementos de activo, pasivo, reflexivo y algunos otros elementos que no son comunes en el español. Entonces, la manera más gráfica que hemos encontrado de poder ilustrar cómo trabajan estas voces y de poder aprenderlas también es por medio de este sencillo gráfico que ven allí en forma de menorá, donde vamos a tener las tres conjuntos de ramas, sumando en total 7 elementos, ¿cierto?, de este candelabro, y en los brazos, y vamos a ver entonces los nombres de cada una de estas voces. En el activo yo tengo la voz cal. La voz cal es la voz básica, la voz de estudio, la voz principal que vamos a estudiar a lo largo de este curso del verbo hebreo, ¿sí?, que expresa una acción activa y simple. Se la ha de denominar simple porque hay otras voces que van a implicar otro tipo de modos de acción, ¿sí? En el pasivo de ese mismo elemento simple tengo el elemento o la voz nifal, ¿sí? Cal y nifal. Cal activo, nifal pasivo. Luego el hebreo va a sumar otro elemento que es el elemento de lo intensivo, ¿sí? Una acción simple va a contrastar con una acción que es intensiva. Por ejemplo, una acción simple puede ser romper.
pero también si yo le añado intensidad, tal vez puede ser destrozar, moler o hacer añicos. Va a depender de cómo se va a escribir ese verbo. En español yo lo que hago es usar verbos sinónimos que expresen una idea de intensidad. En hebreo no hace falta utilizar otro verbo para indicar esa intensidad, sino que a la misma raíz verbal se le van a añadir algunos elementos para identificarlo como una acción intensiva. En el activo tengo el piel, en el pasivo tengo el poal. Otro peldañito y mucho más difícil de traducir en español son aquellos verbos que expresan el modo causativo. El jifil en el lado activo, el jofal en el lado de lo pasivo. Bien, causativo es aquella acción que es realizada por alguien, pero que en realidad tuvo su causa en otro agente o en otro sujeto. ¿Sí? Bueno, esto es algo muy difícil de comprender de pronto para el español, así que lo vamos a dejar, los detalles de todo esto lo vamos a dejar para más adelante cuando veamos cada una de las voces verbales de manera particular. Y la séptima voz verbal en el medio, la que expresa el elemento de lo reflexivo, es la voz hitpael, ¿sí? Así que cal, nifal, piel, pual, jifil, jofal y hitpael. Bien, activo, pasivo de un lado y cada ramita los elementos simple, intensivo, causativo y reflexivo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Lo importante es que aprendan a familiarizarse con el vocabulario técnico, e intentaremos ilustrar todo esto que hemos explicado en los ejercicios de traducción que haremos en clases virtuales. Muchísimas gracias por todo, nos vemos en el próximo video.